Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, en 1960. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad familiar. Sus padres tenían constantes discusiones y su madre padecía problemas de salud mental. Desde joven mostró comportamientos inquietantes, como la disección de animales muertos y un creciente aislamiento social. En 1978, con solo 18 años, cometió su primer asesinato, marcando el inicio de una serie de crímenes que lo convertirían en uno de los asesinos seriales más infames de Estados Unidos. Los asesinatos de Dahmer se caracterizaron por la selección de víctimas masculinas, en su mayoría jóvenes afroamericanos y latinos. Los atraía a su apartamento con promesas de dinero o bebidas, luego los drogaba y los estrangulaba. Después de matarlos, desmembraba sus cuerpos y en ocasiones practicaba actos de necrofilia y canibalismo. Para algunos, este patrón revelaba un componente racial y de poder, para otros, una profunda desviación sexual. A lo largo de la década de 1980 y principios de 1990, Dahmer continuó su escalada de violencia. Pese a que fue arrestado en 1988 por abuso sexual, recibió una sentencia mínima y fue liberado en 1990. Este fallo judicial fue criticado con dureza, pues permitió que Dahmer continuara sus asesinatos. Su conducta siguió sin ser detectada debido a la marginación de sus víctimas y a la desconfianza de las comunidades hacia la policía. En algunas ocasiones, vecinos alertaron a las autoridades por olores fétidos y ruidos extraños, pero los oficiales no investigaron a fondo. La captura de Dahmer fue el 22 de julio de 1991, cuando Tracy Edwards, una de sus víctimas, logró escapar y alertó a la policía. Al ingresar al departamento, los agentes encontraron restos humanos, fotografías de cuerpos desmembrados y utensilios utilizados para los crímenes. Dahmer confesó haber asesinado a 17 jóvenes y se entregó sin resistencia. Durante el juicio, la defensa argumentó que Dahmer padecía trastornos mentales severos, incluido trastorno de personalidad esquizoide y trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, el tribunal concluyó que, aunque tenía problemas psicológicos, era plenamente consciente de sus actos y podía distinguir entre el bien y el mal. Fue declarado culpable y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, sumando un total de 957 años de prisión. El caso generó un debate profundo sobre la salud mental, la discriminación y el funcionamiento del sistema judicial. Muchos cuestionaron cómo un individuo con antecedentes de agresión sexual y conductas perturbadoras pudo pasar desapercibido tanto tiempo. El hecho de que muchas de sus víctimas fueran personas de minorías étnicas y de escasos recursos expuso la indiferencia institucional hacia comunidades marginadas. En prisión, Dahmer se mostró aparentemente arrepentido y afirmó haber encontrado la fe religiosa. Participaba en actividades de la biblioteca y colaboraba en la cocina. No obstante, su presencia era incómoda para otros reclusos, quienes lo veían como un símbolo del mal. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue atacado por un compañero de prisión, Christopher Scarber, mientras realizaba labores de limpieza en el baño de la cárcel. Scarber lo golpeó con una barra de metal, causándole heridas mortales. Dahmer murió poco después en el hospital. Tras su muerte, la historia de Dahmer siguió generando interés en el público. Se publicaron libros, documentales y series que buscaban comprender su mente y analizar las fallas del sistema que permitieron sus crímenes.
Muchas de estas obras han sido criticadas por glorificar al asesino y por centrarse en su figura en vez de en las víctimas. Las familias de las víctimas han abogado por que se centre la narrativa en sus seres queridos, resaltando sus vidas y sueños truncados. También han hecho hincapié en la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y de brindar un trato digno a las minorías. A raíz de este caso, las autoridades de Milwaukee se comprometieron a mejorar la relación entre la policía y la comunidad, capacitando a los oficiales para responder a denuncias de vecinos y para tratar con sensibilidad a las poblaciones LGBT y racializadas. El legado del caso Dahmer incluye reformas en el sistema de supervisión de delincuentes sexuales y en la cooperación entre diferentes estados para rastrear a agresores reincidentes. También ha generado discusiones en universidades y centros de salud mental sobre la ética de diagnosticar a criminales y la responsabilidad del Estado en su rehabilitación. Para el público general, la historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio oscuro de la capacidad humana para el mal. Sin embargo, también nos invita a cuestionar por qué la sociedad falló en proteger a sus víctimas y cómo la marginalidad racial y económica puede convertir a ciertas personas en objetivos invisibles. La esperanza es que, al analizar estos casos con respeto y profundidad, se generen políticas y prácticas que prevengan futuros crímenes y honren la memoria de quienes fueron arrebatados. Un aspecto que pocas veces se discute es la juventud temprana de Dahmer. Al momento de su primer asesinato, había terminado la preparatoria y atravesaba el divorcio de sus padres. Sintiéndose abandonado, comenzó a beber alcohol de manera excesiva y a aislarse aún más. Algunos especialistas consideran que estas experiencias incrementaron su sensación de falta de control, lo que derivó en su búsqueda de poder sobre otros seres humanos. Durante la década de 1980, Dahmer se trasladó a vivir con su abuela en Ohio después de ser expulsado del ejército. Aunque por un tiempo intentó adaptarse, sus impulsos volvieron a surgir. Entre 1987 y 1991, ya de regreso en Milwaukee, adoptó un patrón más organizado. Se mudó a un edificio de apartamentos donde sus vecinos, en su mayoría afroamericanos, notaron olores nauseabundos y extraños comportamientos. Algunos denunciaron, pero la policía no actuó con diligencia. Este detalle evidencia cómo el racismo institucional puede permitir que crímenes graves permanezcan ocultos. El juicio de Dahmer fue un evento mediático. Cadenas de televisión transmitieron las audiencias y entrevistaron a psiquiatras y criminólogos. Se debatió sobre si su homosexualidad tenía relación con sus crímenes, una insinuación que activistas LGBT rechazaron rotundamente por ser estigmatizante. Estos debates revelaron la ignorancia y el prejuicio de ciertos sectores hacia las minorías sexuales y señalaron la necesidad de separar la orientación sexual de la criminalidad. Otro elemento relevante es la figura de los padres de Dahmer. Lionel Dahmer, su padre, escribió un libro en el que intentó comprender las causas que llevaron a su hijo a convertirse en asesino. Refleja la angustia de una familia que, pese a percibir señales alarmantes, no supo cómo intervenir. Su testimonio humaniza al entorno familiar y plantea preguntas sobre la responsabilidad de los cuidadores y la sociedad para detectar y tratar comportamientos peligrosos. El caso Dahmer también impulsó reformas legales en Wisconsin. Después de su captura, se aumentaron las penas para los reincidentes sexuales y se adoptaron leyes que obligaban a los depredadores a registrarse y a ser monitoreados tras su liberación. Además, se promovieron campañas para que los ciudadanos denunciaran actividades sospechosas y para que la policía respondiera de forma más proactiva. En el ámbito cultural, su historia inspiró películas, novelas gráficas y podcasts.
Algunos creadores han intentado contextualizar sus crímenes en problemas sociales más amplios, como el racismo y la homofobia, mientras otros han sido criticados por sensacionalismo. Estas representaciones influyen en la percepción pública sobre la criminalidad y la enfermedad mental, por lo que es importante abordarlas con responsabilidad. Finalmente, el caso Dahmer sigue siendo objeto de estudio en criminología y psicología forense. Se analiza su perfil para entender los factores que influyen en la formación de un asesino serial y para desarrollar métodos de prevención. La historia de sus víctimas, por su parte, se ha integrado en la memoria colectiva de Milwaukee. Asociaciones locales han organizado homenajes y han creado becas educativas en sus nombres, transformando el dolor en oportunidades para otros jóvenes.